terminó la Champions, terminó esta edición 24-25. Y déjenme decirles que esta, si no es que es la peor final de la historia, es sí o sí la final más decepcionante de todas. El Inter de Milán cayó humillado frente a un PSG hermoso, bello, que desde el primer minuto no les dejó hacer absolutamente nada. Merecidísima Champions para un equipo de Luis Enrique que dominó por completo una final que creo que nadie va a olvidar en la historia. Hablemos un poquito de la última final de la Champions League. Y la verdad es que no tengo palabras para describir la humillación que acabo de ver hace un instante. Amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un video más aquí en su plataforma Medio Tiempo Deportes. Mi nombre es Nicolás. Vamos a hablar con respecto a lo que fue esta final de Champions. Hablábamos de lo que podía ser en la previa de este partido, si es que venía mejor Paris Saint-Germain, si es que el Inter podía hacerse frente y ganar y tomar revancha de hace un par de años. La verdad es que después de los 90 minutos de juego en Múnich, la verdad es que fue una final decepcionante. Solamente un equipo en cancha y ese fue el Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain que vio como Kylian Mbappé se terminó yendo lo que fue este mercado de fichajes, no sé exactamente cómo es en Europa, verano, invierno, yo que ya lo sé. Lo que sí sé es que sin la estrella francesa, el Paris Saint-Germain enfrentaba una nueva edición de la Champions, pero con un equipo que ya venía mostrando cosas interesantes. Y que el propio Luis Enrique en la previa mencionó de que Mbappé era un jugador que no les permitía crecer. Más que todo por el tema defensivo. Y eso lo podemos ver en el Real Madrid. Así venía el Paris Saint-Germain. Venía jugando bien, venía pasando pues eliminatoria por eliminatoria, digamos sin pasar por aguas calientes, más allá de ir por algún partido como por ejemplo contra Aston Villa en general. Pero fuera de eso, el París estaba cumpliendo con las expectativas, avanzando partido por partido y dando buenas presentaciones. En cambio, el Inter de Milán empezó la temporada como la mejor defensa de Europa, pero a partir del duelo contra el Bayern Múnich y sobre todo de esta semifinal perdida contra el Milan por Copa Italia, el equipo empezó a venirse abajo, sin título de Copa Italia, perdiendo en la penúltima jornada el Scudetto y ahora esto. O sea, de lo que parecía una temporada prometedora, terminó siendo un desastre. Probablemente una de las peores temporadas del Inter de Milán. Un adaplete histórico. Y la verdad es que ya desde ese partido contra el Bayern Múnich y sobre todo en el partido contra Barcelona, ya se veían grietas en el tema de la defensa. O sea, ya se veía por dónde cualquier equipo podía entrar y hacerles daño. Y eso precisamente fue lo que hizo el Paris Saint-Germain. Encontró cómo hacerle daño a este Inter y por algo le marcó 5 goles. Hablemos del partido como tal. En estadística, el Paris Saint-Germain fue altamente superior. O sea, 60% de posesión de pelota, 23 remates de los cuales 8 fueron a portería y 5 fueron goles. Hay que repasar rápidamente esto. El primero de Hakimi, en donde llega este centro de Doué, que para mí fue de los mejores del partido. Centro y nadie marcó al lateral marroquí. Estaba solo en el área. La defensa del Inter de Milán en este partido fue decepcionante, sin duda alguna, decepcionante de haber sido la mejor defensa de Europa a conceder 5 goles en un solo partido. Hakimi después del tanto pidió perdón a la hinchada porque recordemos, Hakimi fue jugador de Inter de Milán, campeón en el 2021 que marcó el regreso del cuadro italiano en las primeras planas. Y luego de eso llegaría el segundo de Doué con ayuda de Di Marco, que desvió la pelota tras el remate del francés. Y el balón termina yéndose por un costado, el cual Jan Sommer no pudo hacer mucho. La verdad es que Jan Sommer hizo todo lo que pudo, pero la defensa le regaló los goles. De verdad una presión horrible y sinceramente me tomé el tiempo de pensar a quién podría rescatar el Inter, pero sinceramente no rescato a nadie. Seguimos. Llegaría el tercero nuevamente de Doué tras un muy buen pase de Vitinha. Apareció Dembélé, bueno, en el partido no apareció tanto sinceramente, pero en el cuarto gol habilita bien a Kvaratskhelia, que entra solo y en ese mano a mano marca el cuarto. Y yo en ese momento dije, tienen que terminar el partido ahorita. Lo tienen que terminar ahora, porque si no,
esto va a ser una humillación histórica, o sea, esto de por sí que ya lo era, podía ser mucho más. Y efectivamente, llegaría el quinto tanto de Mayulu, este canterano que entra a la escuadra de Luis Enrique y marca el quinto. O sea, la verdad es que fue todo del Paris Saint-Germain. Lo acabó en los 90 exactos. Y menos mal, porque si daba tiempo extra, caía el octavo. Así de simple. Ya me salté de un par de goles más porque capaz que sí llegaba. Así que ahí está el tema. Paris Saint-Germain se comió vivo al Inter de Milán. Y si tuviera que rescatar, bueno, tuviera que hablar de lo mejor de este París, primero hay que mencionar que Doué fue de los mejores. O sea, fue hasta incluso el mejor del partido. Lo meto ahí con Kvaratskhelia, que también fue muy importante a la hora de atacar. Dembélé no fue su partido definitivamente, no fue su partido. También podría meter a Vitinha, quien se encargó básicamente de todos los hilos en el medio campo. Buen partido del ecuatoriano William Pacho. Buen partido de Marquinhos, y eso que no soy muy fan de Marquinhos. También buen partido de Hakimi. Donnarumma hizo lo que pudo. Hizo lo que pudo porque casi no le provocaron, o sea, casi no le generaron ocasiones. Así que la que tuvo, manito, chao, listo, no hay gol. 5-0 y ya está, pa' casa. Este resultado es la mayor humillación histórica en lo que son finales de Champions League. La mayor humillación la había recibido hasta el momento el Barcelona tras haber perdido 4-0 frente al Milan en aquella final de 1994. Esto únicamente en formato Champions. La mayor humillación también había sido por parte del Milan, que le ganó 4-0 a Steaua Bucarest allá en la final de 1989. Así que eso había sido las mayores goleadas en la historia de la Champions hasta ese momento. Pero llega esto, este 5-0 que nadie va a olvidar. Un 5-0 que mostró que solo había un equipo en cancha y se convirtió ahora sí en la mayor humillación en la historia del torneo. Ya no en formato Champions, ya en forma general. Nunca hubo tanta superioridad en una final. Y esto lo acaba de hacer el Paris Saint-Germain. Sin tanto nombre, sin tanta estrella, ficharon lo justo, armaron el equipo y con esto son los justos ganadores de esta nueva edición de la Champions League. Se habla de que Simone Inzaghi puede dejar al Inter de Milán. Hay rumores que lo mandan a Arabia, hay rumores que lo mandan a otros equipos en Europa. Lo que sí sé es que al igual que ese Barça de Johan Cruyff que cae 4-0 frente al Milan, después de esa goleada fue un punto de no retorno. Hasta la llegada de Van Gaal y la explosión de Luis Figo, el Barcelona después de eso se volvió un equipo insostenible, un equipo que no ganaba nada. Y después de una temporada tan horrenda en donde consiguieron el histórico nadaplete, hablando ahora sí del Inter de Milán, los italianos pueden caerse por completo. Lautaro Martínez se perdió la oportunidad única de ganar su primera Champions, aunque hay que decir que tampoco apareció en el partido. De resto, tienen varios jugadores que una buena oferta se les puede ir. Se les puede ir, no sé, Bastoni, como por ejemplo el propio Varela, el propio Lautaro, el propio Thuram también es una opción. Hay rumores de que Dumfries también puede estar bien en otros clubes. En líneas generales, este Inter de Milán se cayó muy feo. Y si vamos a la banca de suplentes, tampoco tenía grandes nombres para poder generar un poco de juego, un poco de fútbol. En su mayoría delanteros que no cumplieron con las expectativas, o tampoco jugadores que no eran tan creativos, eran más de carácter defensivo. Mientras que el Paris Saint-Germain, con sus canteranos y sus jóvenes, tenía varias opciones para poder generar gol. Mira que el último gol llega de un juvenil. Así que ahí está la diferencia. Todo de Luis Enrique para saber a quiénes fichar, para saber a quiénes colocar, para saber con qué sistema juego y sobre todo para saber a quién voto. Ese fue toda la mano de Luis Enrique durante toda la temporada, que se reflejó al final en una definición de solamente ellos estuvieron presentes en el terreno de juego. Así que sí, mereció triunfo para un técnico que fue muy criticado hace unos años con la selección de España, muy criticado en su primera etapa, bueno, en su primer año con el Paris Saint-Germain, y ahora cayó boca de todo el mundo. Sin duda alguna, bien merecido el triunfo del cuadro parisino, que ahora va a disputar bueno, no sé si vamos a jugar ese nuevo formato de Mundial de Clubes, todo ello, la Supercopa de Europa y todo lo demás. Que le da, sea de paso, y con eso termino el video, que le da, sea de paso, un título en una liga que en lo personal para mí está sobrevalorada, que es la Liga de Francia. ¿Y por qué lo digo? Porque es una liga que no tiene campeones de Europa como tales. Está el Marsella, es cierto, pero el Marsella es un club que
ganó básicamente con corrupción. Y está comprobado eso. En semifinales de Champions terminan pagando los árbitros para poder llegar a la final. También en su propia liga terminan pagando a los clubes para poder llegar descansados al partido definitivo contra el Milan. Así que a eso voy. El único campeón de Francia que tenía a nivel de clubes, porque no vamos a contar la Recopa de Europa, que me parece que sí lo gana el París. Si hablamos en formato Champions, solamente era el Marsella el que había ganado un título. Y lo hizo con corrupción. No por algo lo mandaron a segunda división cuando se reveló todo el escándalo. Y no lo dejaron participar la próxima temporada en Champions, no lo dejaron defender su corona. Y de milagro no le quitaron el título. Así que ahí está la cosa. No jugó el Intercontinental por eso. No jugó el Intercontinental por ese detalle. Así que ese es el tema. El único campeón tuvo que meter mano para poder llegar a la final y ganarla. Así que ahí se puede dar cuenta de la historia de Francia en clubes. A nivel de selección, a partir de los 90, Francia es una máquina. Eso sí, no lo duda nadie. Pero a nivel de clubes, final que iban, final que perdían. Perdió el Mónaco contra el Porto, perdió el Saint-Étienne con el Bayern Múnich, el propio Paris Saint-Germain perdió contra el Bayern Múnich en la final del 2020. Y a eso voy. Francia en finales es una liga que se desaparece hasta el día de hoy. Donde Paris Saint-Germain ahora sí puede darle algo de historia a su país. Pueden decir lo que quieran del dinero catarí y eso, pero este Paris Saint-Germain ya no es el mismo de hace unos 5 años que hablábamos de ellos y solo decíamos, ya, billetazos, ya, estrellas, ya, liga de granjeros. Bueno, eso hasta ahora lo ves, eso sí no lo quita nadie. Pero lo que voy es que ya no es ese Paris Saint-Germain que solo mete dinero por todas las figuras posibles. Es un Paris Saint-Germain que ahora se siente realmente que es un proyecto ganador, porque no necesitaba grandes golpes en el mercado, ni gastar 220 millones en un año. Necesitaban solamente un técnico que supiera mover al equipo. Y eso lo consiguieron, y ahora consiguieron ese objetivo que tanto buscaron desde aquel 2011-12 cuando compraron al equipo. Así que, ahí está. Justo campeón el Paris Saint-Germain. ¿Qué opinas con respecto a esta final? ¿La colocas entre las peores de la historia? Yo personalmente la colocaría en un top 5 o hasta en un top 3. El primer tiempo fue un reflejo, fue casi un homenaje a la final de 2019. El primer tiempo fue lo más aburrido que pude haber visto. Muy parecido a la final en donde el Liverpool marca un gol al primer minuto y se acabó el partido. De verdad, me hizo recordar ese partido horrendo. La segunda parte salva un poco la final, más que todo por la lluvia de goles, porque de resto solamente estaba compitiendo el Paris Saint-Germain. Pero bueno, tú tienes la última palabra. ¿Qué opinas con respecto a ese partido? ¿Consideras de que puede ser un punto de no retorno para el Inter? ¿Crees que el Paris Saint-Germain continuará dominando el fútbol o solamente fue una buena temporada? Lo leo en los comentarios. Gente, gracias por haber estado en este video. Nos vemos ahora sí. Puedo decir, valga la redundancia, otro video. Así que nada, suscríbanse, comenten y compartan este material. Nos vemos ahora sí en otro video.